Pues muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse. El día de hoy voy a exponer un mensaje sobre uno de los encuentros personales con Cristo que se ven en los evangelios. Este sería el tercer mensaje, pero antes de comenzar con la predicación de esta tarde quisiera pues orar por el mensaje. Hay varias cosas que a todo cristiano le tendrían que preocupar al respecto de cómo se está viviendo el cristianismo hoy en día y al respecto del tipo de tiempo en el que estamos viviendo. Entonces quiero orar para pues dejar esta predicación en manos de Dios y quisiera sobre todo pues que la iglesia esté muy dispuesta a escuchar lo que Dios tiene para su iglesia el día de hoy. Entonces quiero orar por el mensaje. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, te doy gracias. Gracias porque me das la oportunidad, Señor, por tenerme por fiel en el ministerio. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que tu palabra tiene y que están fuera completamente de nuestro entendimiento, Señor. Y así como Pablo oraba, Señor, por los creyentes de su tiempo, Señor, asimismo oro para que seas tú quien nos dé sabiduría para poder entender la longitud, la profundidad, la anchura, Señor, del amor de Cristo, Señor. Oro por tu iglesia para que tenga un corazón dispuesto y sobre todo oro, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor, pues con libertad. Oro para que tu Santo Espíritu hable, Señor, porque nada tengo yo que compartirle a tu iglesia. Es tu Espíritu Santo, es tu palabra, es tu evangelio, Señor, es tu Hijo el que tiene que ser predicado, Señor. No nosotros, Señor, no yo, Señor, y muchísimo menos, Padre, lo que pueda yo tener, Señor, de experiencia personal que es nula. Oro por tu iglesia, oro, Señor, para que me escondas detrás de la cruz del evangelio. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Entonces, como les decía, el día de hoy quiero exponer el tercer mensaje sobre encuentros personales con Cristo en los evangelios. Cuando comencé hace casi un mes con el pasaje de Lucas 19, pues no me imaginaría yo que Dios me iba a estar trazando como una ruta todos los momentos en el Nuevo Testamento en los que hombres como tú y como yo tendrían la oportunidad de ver, de conversar y de ser alumbrados por el Dios viviente. Y es que cada encuentro personal que tuvo Jesús con la gente de su tiempo, pues nos revela formas de pensar, nos revela creencias, nos revela situaciones que son idénticas a las que vivimos hoy día, ¿no? Y es que la palabra de Dios constantemente nos está llamando a ver que los testimonios que Dios plasmó en sus palabras no solamente son suficientes, sino que se corresponden con las necesidades que tienen nuestros pensamientos, nuestro corazón y en términos en general, pues nuestra vida espiritual, ¿no? El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se puede hallar en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En cada uno de estos evangelios, el pasaje es básicamente el mismo, pero hay pequeños detalles que van a cambiar, y no porque haya una contradicción, sino porque cada evangelio nos va a dar un adicional sobre el pasaje y sobre el hecho que nos está narrando. Entonces voy a valerme en ciertas ocasiones de estos 3 evangelios para hablar sobre el pasaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy le puse como título, y como también el pasaje lo sugiere, Jesús y el joven rico, ¿no? Y algo que quiero que prestemos mucha atención en este pasaje es al respecto de la idea con la que nosotros a veces ingresamos al evangelio y a veces la idea que nosotros tenemos cuando deseamos permanecer en Cristo, porque es muy común en la iglesia moderna y en el evangelio que se predica hoy en día que el reino de Dios es el reino de las añadiduras, ¿no? Que ven con Dios porque Dios te va a dar paz, ven con Dios porque Dios te va a dar
un trabajo, ven con Dios porque Dios te va a dar una familia, ven con Dios porque Él te va a sacar de tus deudas. Y sí, Dios puede dar muchas cosas, pero algo que no se hace énfasis en la exposición del Evangelio es el concepto de pérdida. Es si tú vienes a Cristo, va a haber algo que vas a perder. Va a haber algo de lo cual te tienes tú que despojar en miras de poder aspirar a este evangelio y a este reino que la Biblia predica, ¿no? No solamente es un Dios de añadiduras, es un Dios de pérdidas, es un Dios del ser despojado. Entonces, no es común ver esto. Es muy común que cuando la gente se confronta con su realidad, que Dios no les está dando todas esas añadiduras que les prometió, la gente le da espalda al evangelio, la gente dice Dios me engañó, o la gente piensa que la palabra de Dios los defraudó en algún sentido, ¿no? Y es que en realidad nunca entraron por la puerta adecuada, que es Cristo. Nunca vieron hacia la cruz del Calvario y vieron al verdadero Cristo siendo predicado, sino que vieron una predicación de las añadiduras, una predicación de la prosperidad, una predicación sobre la estabilidad económica y sobre la prosperidad y estabilidad financiera, ¿no? Y eso no es lo que predica la palabra de Dios. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy debe de confrontar a los cristianos para saber por qué están siguiendo a Cristo y qué tipo de cosas los cristianos siguen cargando aún siendo creyentes y aún siendo discípulos de Jesús. Porque como te dije, esto no es un evangelio de añadiduras, también es un evangelio del ser despojado, de quitarte de muchas añadiduras, de quitarte de muchos pesos, quitarte falsos supuestos, falsas creencias que van a estorbar para las miras y los fines del evangelio. Entonces el mensaje de esta tarde se ubica en Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 26. Y dice, versículo 16, entonces vino un hombre, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esta palabra, se fue triste. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres todo esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces el mensaje de esta mañana lo quiero dividir en 3 partes. A lo largo de estos 10 versículos que acabamos de leer, vamos a ver que este joven rico que se acerca a Jesús, le hace 3 preguntas respecto a la vida eterna. Respecto a la vida eterna. Y estas preguntas, en resumidas cuentas, buscan conocer cuál es el precio de la vida eterna y cómo es que se puede dar un pago por ella. Ahora, es necesario que prestemos atención a las preguntas que hace este joven por 2 motivos. En primer lugar, es importante considerar la profundidad de estas preguntas porque a todas las personas les interesa saber sobre la vida eterna y les interesa saber sobre la presencia de Dios en esta vida. Estas son preguntas genuinas, con un interés verdadero y que son planteamientos que tienen un alcance eterno. Es decir, las respuestas que Jesús
da a estas preguntas se pueden ver reflejadas no solamente en esta vida, sino en la que sigue. Toda persona que practique una religión, sea la que sea, ahorita no estamos hablando de nada en específico, toda persona que practique una religión o que siga una doctrina, desea ver como resultado esto: experimentar a Dios en la tierra y ver a Dios en la eternidad. En segundo lugar, es importante ver a estas preguntas por las respuestas que Jesús le dio al joven del pasaje, porque ponen en evidencia qué tan cerca estamos nosotros de esa vida eterna y de esa salvación tan esperada a todo aquel que se llama creyente o cristiano. Y solamente hasta que comparamos nuestro conocimiento, lo que nosotros pensamos, con la perspectiva de Dios, nosotros entonces podemos saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta vida eterna de la que se nos está hablando en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 16 se dice que un hombre se presenta ante Jesús para hacerle estos planteamientos. Y el Evangelio de Lucas dice que este hombre, pues no solamente era un hombre, dice que era un principal. En la King James dice que era un ruler, es decir, que este era un hombre que tenía capacidad de gobierno, era un hombre que tenía autoridad sobre los judíos. Entonces, este hombre muy probablemente era, o muy seguramente, era un fariseo o era un saduceo. Y además nos dice más adelante, en este mismo pasaje, dice ahí en el versículo 22 que era un hombre que tenía muchas posesiones. Entonces, aparte de ser una autoridad religiosa, era un hombre rico. Entonces, él viene ante Jesús y según el Evangelio de Marcos, que este es un detalle adicional que se menciona en Marcos y no en Mateo, dice que hinca la rodilla delante de él. Es decir, Jesús va en el camino, este hombre se presenta delante de Jesús y él se arrodilla y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para heredar la vida eterna? Como nosotros lo habíamos visto antes en el mensaje pasado, en el mensaje de Jesús y Nicodemo, hacer esto era algo muy riesgoso para un judío. Había dos opciones para alguien que hacía algo en público de esta naturaleza. En primer lugar, si un judío con autoridad se mostraba ese grado de respeto a otra persona que estuviera fuera del sistema religioso que ellos practicaban, como lo era Jesús, podía perder sus privilegios, podía perder su lugar de autoridad en el judaísmo. Y en segundo lugar, si un hombre hacía esto y no le importaban las consecuencias, era porque este hombre tenía un precepto tan alto de sí mismo que se creía invulnerable a las consecuencias. Entonces están estas dos opciones. Este hombre, que era rico y poderoso, se arrodilla ante Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es la primera pregunta del mensaje de hoy. ¿Qué bien podemos hacer tú o yo para obtener la vida eterna? El joven sabe que la salvación tiene un precio. Algo se tiene que hacer para ganar la salvación de Dios. Y es correcto, es correcta la forma en la que lo pensaba. La salvación no está garantizada para ninguna persona, ya que todos, por naturaleza, naturalmente, estamos sujetos a la maldición del pecado y tenemos una deuda con Dios. Los judíos sabían muy bien esto, porque Dios habló al pueblo judío en Ezequiel 18, versículo 4, y dice que el pago justo por el pecado es la muerte. Dios les dice en ese versículo: el alma que pecare, esa morirá. Y eso es una norma para todos los judíos o no judíos, creyentes o no creyentes, crean o no la palabra de Dios. Para Dios, si alguien peca, merece la muerte. Y esto lo dice también Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto que dice que es destituidos es que ya no tienen acceso. Eso es un término que incluso conocemos por las noticias, ¿no?
que dicen, destituyeron a esta persona de su cargo político, es decir, esta persona fue removida, ya no tiene acceso a esa posición de autoridad que tenía. Entonces nadie está exento o está fuera de esa norma. Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Ahora, este joven rico sabe que algo se debe de hacer para comprar esa salvación, y que ese algo que se tiene que hacer tiene que ser algo bueno, porque dice el versículo 16 que él pregunta, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Hasta aquí, la pregunta del joven parece ser genuina y parece que es una actitud correcta. Este joven viene, se hinca ante Jesús, le dice, maestro bueno, dime qué tengo que hacer para poder ser salvo, para poder tener vida eterna. Hasta aquí todo parecería que es genuino y que es producto de un corazón humilde. Entonces Jesús le responde esto. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí hay dos cosas que Jesús responde a la primera pregunta del día de hoy y a la pregunta que le hace este joven rico, que dice, ¿qué bien podemos hacer tú o yo para ganar, para obtener la vida eterna? Y ahora, presta atención a la profundidad de la respuesta de Cristo, porque esto tiene que hablar a tu vida. Lo primero que Jesús le dice a este joven es, ¿por qué piensas que yo soy bueno? La primera respuesta de Jesús se orienta hacia nuestro concepto de bondad. Como siempre, Jesús atiende el primer problema que nos pueda estar estorbando para conocer cuál es la verdad y quita del tema de conversación aquello que él considera que es el estorbo principal para saber quién es él en verdad. Y es que lo primero que a nosotros, como personas, como seres humanos, nos estorba a la hora de acercarnos a Dios, es tener una mala percepción de quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. Este joven creía que Jesús era bueno porque hacía muchas buenas obras. Y es verdad, Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, alimentaba a pobres y le enseñaba a todas las personas que eran despreciadas por la sociedad. Entonces, a los ojos de él, este joven, Jesús, eso era la definición de bondad. Si este hombre actúa bien, entonces es porque este hombre es bueno. Para este joven, bondad era sinónimo de buenas obras. Pero ante los ojos de Cristo, los hombres no son buenos por lo que hacen, son buenos por lo que hay dentro de su corazón. Por eso Jesús le dice a este joven, no hay ni uno solo bueno, sino uno, Dios. Solo Dios es bueno porque la esencia de Dios es bondad. Por lo mismo, todo lo que Él hace es reflejo de quién es Él. Porque Dios es bueno en su corazón, todas las cosas que Él hace son buenas. Dice Salmo 107, versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, esta cualidad de bondadoso y misericordioso son para siempre. No depende de circunstancias, no depende de tiempo. Siempre Dios es bueno. Esta norma solamente aplica para Dios, porque Él siempre es bueno, nunca ha dejado de serlo, y por naturaleza jamás dejará de ser bueno. Pero este joven tenía una idea, que por cierto era falsa, de que los hombres en general son buenos, y por lo mismo, él pensaba que también era una buena persona. Esto te lo voy a explicar un poco más adelante, pero esto era lo que este joven pensaba, es, si Jesús hace obras buenas, entonces Él es bueno, si yo hago obras buenas, entonces yo también soy bueno. Y eso pasa con la gente en términos en general. La gente no se estima como una mala persona. Yo no conozco, es muy difícil encontrar una persona que vaya por la calle y te diga, yo soy una mala persona.
Antes bien te van a decir, pues yo no creo ser una mala persona, o te van a decir, pues sí, yo creo que soy una buena persona. El pensamiento común de la gente es que es buena, porque no hacen tanto mal como otras personas. Y la gente piensa, pues bueno, no creo ser una mala persona, pues no robo, no mato, no me gusta decir mentiras, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, y en general no busco hacerle daño a nadie, no me meto con nadie. Estas personas, con esta forma de pensar, juzgan su bondad a través de sus obras. Eso es lo que ellos hacen. Como mis obras no son muy malas, pues yo no creo ser una mala persona. Eso es lo que se piensa. Pero si el ser humano desea saber si es bueno o no, debe medirse a través de estándares reales de bondad. Si tú quieres saber si eres bueno o no, debes de compararte con aquel que verdaderamente es bueno. Compárate con Dios. Si tú quieres saber si eres bueno, compárate con Dios. Si tú quieres saber si estás haciendo el bien o quieres conocer lo que se espera de ti para heredar la vida eterna, entonces ve a Jesús. Si tú quieres saber eso, compárate con Jesús. No digas ni piensas, bueno, pues yo no soy tan malo como X o Y persona, y yo no hago tanto mal como los ladrones, como los secuestradores, como los estafadores, o como la gente corrupta del gobierno. Esa sí es gente mala. No pienses eso. Muchas personas piensan así, pero lo único que hace ese tipo de persona que piensa así es comparar no su bondad, está comparando su maldad con otras personas. El primer estorbo que tiene la gente para acercarse a Dios y para buscar la vida eterna es pensar que ellos son buenos y que pueden merecer el cielo. Por eso Jesús tuvo que responderle con mucha claridad ese concepto a este joven antes que otra cosa, antes que hablarle de mandamientos, antes que hablarle de haz esto o haz aquello, le tenía que dejar en claro, no hay gente buena, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Ni tú ni yo somos naturalmente buenos. Este dicho que existe en la sociedad de que ¿y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo jamás he visto eso, nada más he visto eso en una vez en toda la historia, y ese fue Jesús, ese fue al único bueno que le sucedieron cosas malas. Pero en general yo veo todo el tiempo a gente mala que le pasan cosas malas. Así tiene más sentido pensar la realidad. La palabra de Dios es muy clara respecto a la bondad de los hombres, desde el inicio de la creación hasta el día de hoy. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Esa es la perspectiva de Dios respecto a nuestra supuesta bondad. Para aquella persona que diga, pues yo soy una buena persona, pues bueno, eso es lo que Dios piensa de ti. Él no dice, Dios no está diciendo que hay pocos. Dios dice, no hay siquiera uno. Por eso te dije que en apariencia este joven hacía una pregunta honesta y hasta cierto sentido humilde. Porque en el fondo, este joven tenía un mal concepto de sí mismo y tenía un mal concepto de Dios. Por lo mismo, él creía que merecía algo o que podía obtener algo por sí mismo. Y esto pasa con mucha gente. Mucha gente llega a los pies de Cristo, llega al Evangelio, pero llega con un mal concepto de quiénes son ellos y de quién es Dios. El Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas de salvación, solo tienen sentido si yo tengo un buen concepto de Dios. Si yo pienso que Dios es bueno, es totalmente bueno y es santo, entonces tiene sentido
que la palabra de Dios me diga que hay un Dios que va a juzgar la maldad del mundo. Y que tiene sentido que haya un Dios que me está diciendo, tienes que ser salvado de tus pecados. Si yo no parto de un buen concepto de Dios, voy a tener un mal concepto de mí. Y esto es lo segundo que Jesús responde respecto a la primera pregunta. ¿Qué bien, esta era nuestra pregunta, qué bien puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Después de que Jesús le dijo a este joven que solo Dios es bueno y que Dios es el estándar de bondad, le tiene que dejar en claro que la bondad de un hombre solamente se puede medir con la ley de Dios. Si tú quieres saber si has hecho algo bueno o algo malo, o si tienes la intención de averiguar si eres una buena persona, entonces compara tu vida con los mandamientos de Dios. Versículo 17 del pasaje que estamos leyendo dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, primeramente, Jesús les tiene que hablar sobre el concepto de bondad. Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Ahora, si este hombre quiere hacer algo para ser acreedor al favor de Dios, entonces están los mandamientos. Por eso al final le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En los mandamientos de Dios no solamente vas a encontrar lo que a Él le desagrada. Los mandamientos de Dios no son solo prohibiciones, sino que tú vas a encontrar la forma en la que actúa Dios y por lo mismo vas a encontrar lo que Dios ama y lo que Dios odia. Salmo 103 dice que la ley que Él dio a Moisés son sus caminos. Salmo 103:7 dice, Dios le dio a conocer sus caminos a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. De esa forma en la que tú lees los mandamientos, es la forma en la que tú siempre vas a ver actuar a Dios. Dios no puede actuar en contra de su propia ley. Dios no puede negarse. Si Él se negara, dejaría de ser Dios. Por lo mismo, esta es la forma en la que Dios espera que tú y que yo actuemos conforme a esta ley. Y te quiero leer rápidamente, voy a leer fragmentos porque es un pasaje muy extenso, pero quiero que te quedes con la idea clara de cuál es la ley que Dios dio en un inicio a los hombres. Dice Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17. Dice Éxodo 20, versículo 3, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Y del versículo 10 me voy a brincar hasta el versículo 12 que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás, y ahí me brinco hasta el final del versículo 17, cosa alguna de tu prójimo. Entonces son 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, vamos a leer que estas son las cosas que Dios abiertamente nos pide que no hagamos, ¿sí?
4 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 6 tienen que ver con el prójimo. En los primeros 4, Dios te va a decir a ti qué es las cosas que tú tienes que respetar y honrar de Dios. Y en los otros 6 te está diciendo Dios qué cosas debes de respetar y honrar de tu prójimo. Dios te está estableciendo con esta ley cuáles son los límites para que tú actúes. Eso es el límite, eso es lo que te dice, esto ya no hagas. Esa era la ley que todos los judíos conocen y aún puedo decir, esa es la ley que la mayoría de los hombres sobre la faz de esta tierra conocen. La ley de Dios es el único texto que nosotros podemos decir que no fue inspirado por Dios, sino que fue escrito con la mano de Dios. Dice Éxodo 31:18, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, y dice aquí, escritas con el dedo de Dios. Esa ley es la escritura de Dios. No hubo intermediarios. Dios dio directamente esa ley porque Él la escribió. Ahora, ¿quieres saber qué opina Dios sobre la gente buena y justa de esta tierra? Pues entonces entérate que Dios compara y mide a los hombres con esa ley. Si una persona mintió o codició en su corazón, con eso basta para que a los ojos de Dios una persona ya no sea llamada como buena. Basta un poco de mal para que una persona ya no sea buena. Y por lo mismo basta romper un solo mandamiento para que la persona deje de ser merecedora de la presencia de Dios y deje de ser merecedora de el reino de Dios. Por eso Dios en Romanos y en Salmos nos dice lo mismo. No hay bueno ni una sola persona. No hay ni una sola persona que practique la justicia al pie de la letra, porque todos han roto la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice a este muchacho, a este joven, que debe de juzgar su bondad a la luz de la ley de Dios, esa ley que acabamos de leer nos dice a ti y a mí qué son los estándares reales de bondad. Jesús quiere que tú y que yo, al igual que este joven, nos midamos a la luz de la única ley que es buena y perfecta en esta tierra. Porque ese listado de normas, escúchame muy bien, esas normas son el pensamiento y el corazón de Dios. Así es la forma en la que Dios piensa y así es la forma en la que Dios siente y actúa. Entonces este muchacho le pregunta lo siguiente en el versículo 18. Él le dijo, hablando del joven, él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la tercera pregunta de esta tarde, cuando el joven le pregunta, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? La segunda pregunta es, ¿cuál es el mandamiento que me dará la vida eterna? ¿Cuáles serán las cosas que Dios va a tomar en cuenta para mi salvación? Y la verdad, yo no sé si reírme o enojarme ante la pregunta que este joven le hace a Jesús, porque de algún motivo los judíos y la gente religiosa del tiempo de Jesús creían y pensaban que la palabra de Dios tiene partes que son importantes y tiene partes que no son importantes. Porque esta pregunta esta no era la primera vez que le preguntaban algo hacia Jesús, porque le decían, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dando a entender que hay mandamientos que no son importantes. De esa forma, este joven le pregunta, ¿cuál es el mandamiento que Dios va a tomar en cuenta para su salvación y para su eternidad? Entonces Jesús le repite la ley que leímos en Éxodo 20 y que también vamos a encontrar en Deuteronomio 5, estos 10 mandamientos. Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre
Y en general amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que la ley se resume en amar al prójimo. Entonces aquí Jesús le está mencionando 5 mandamientos y la forma en la que Él tiene que cumplirlos. ¿Cómo los debe de cumplir? Amando a su prójimo como a sí mismo. Entonces, les quiero hacer una pregunta respecto a este pasaje. ¿Esos son los mandamientos que mencionó Jesús? ¿Esos son todos los mandamientos? ¿La ley de Dios son 5 o son 10 mandamientos? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no les dijo los otros 5 de la ley de Dios? Eso es una pregunta para ustedes. Los mandamientos que aquí faltan son 4 que tienen que ver con Dios y 1 que tiene que ver con el prójimo. Jesús no le mencionó a propósito la ley sobre las cosas que debemos de respetar y honrar de Dios por un motivo. Estos mandamientos sobre que tienen que ver con qué cosas debemos de respetar y honrar, pues nos dicen 4 cosas. En primer lugar, nos dice el mandamiento que no debemos de tener otros dioses porque Dios es único. La ley dice que no debemos de tener imágenes ni honrarlas porque Dios es santo y digno de alabanza exclusiva. En tercer lugar, nos dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano porque su nombre es santo y su nombre tiene poder y autoridad. Y en cuarto lugar, nos dice y nos exige el primer día de la semana porque Dios es lo primero de nuestras vidas y Él nos creó para su deleite. Entonces, Jesús no le mencionó, además, este otro mandamiento que dice, no codiciarás. Y con un motivo, Jesús le omitió, no dijo esos mandamientos al joven. Dice el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La actitud y las palabras de este joven desbordan arrogancia. Este joven era orgulloso. Y voy a retomar lo que dije al inicio respecto a la bondad. Este joven no solamente creía que era una persona buena, sino que era tan bueno que se merecía la vida eterna. Por eso él llegó y le dijo, maestro bueno a Jesús, porque su estándar de bondad era lo exterior, era el hacer cosas buenas. A sus ojos, él no requería nada más para ir al cielo, sino solamente la aprobación pública de que Jesús le dijera, pues sí, eres merecedor del cielo, ¿no? Este hombre quería que Jesús afirmara lo que él ya creía en su corazón, que él era digno de Dios, al igual que toda la gente religiosa del tiempo de Jesús, al igual que la gente religiosa de nuestro tiempo. La gente religiosa piensa que es buena y que merecen absolutamente todo. Esto pasa con muchos creyentes hoy en día. Viven su vida creyendo que su salvación está garantizada. Muchos llamados cristianos viven su vida con tal ligereza que piensan que solo requieren la validación de Dios, que requieren de su visto bueno para ser recibidos en la gloria. Muchos creyentes y mucha gente que se pone el título de cristiano creen que son buenos porque dicen algo y porque creen cumplir la ley de Dios. Muchos cristianos de nuestro tiempo se juzgan dignos de Dios porque escuchan un mensaje o porque conocen algo de la Biblia o porque se congregan en una iglesia o porque aplican lo que ellos consideran que es importante de la palabra de Dios. Y muchos creyentes, aunque jamás lo digan, piensan con la misma arrogancia y tienen el mismo corazón orgulloso que este joven. Porque piensan, todo ya lo hice. ¿Qué más me falta? No necesito nada más, ya lo cumplí todo. Muchos creyentes piensan que su vida exterior, que su vida en apariencia,
la de las obras, que su vida de obras, les tiene asegurados un lugar en la presencia de Dios, y por lo mismo piensan, pues Dios, ¿qué más quieres que haga? Ya lo tengo todo, no necesito nada más, estoy bien con lo que yo ya tengo. Para aquellos que han pensado así o viven así, Jesús les responde esto. Dice el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y yo añado esto que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Jesús responde de la siguiente forma al joven en ese versículo. Dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Hago énfasis en esto. La forma en la que Jesús quería que le siguiera era tomando su cruz. Jesús en el versículo 21 completa la ley de Dios que no le había mencionado deliberadamente. Este joven no practicaba esa parte de la ley de Dios y él pensaba que Dios no iba a juzgar esa parte de su vida. Primero que nada, en la respuesta de Jesús, él le dice a este joven, sé perfecto. Y esto significa que yo voy a obedecer la ley de Dios sin parcialidad. La ley de Dios no se cumple por fragmentos, se cumple por completo. Porque la misma persona que dijo no matarás es la misma persona que está diciendo no codiciarás, y es la misma persona que dice no tendrás dioses ajenos, y es la misma persona que está diciendo honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces no hay mandamientos que sean más o menos importantes, porque todos ofenden u honran el nombre de Dios. Dios dio esa ley, entonces Dios es el ofendido, o Dios es el honrado. Dios es ofendido con nuestra desobediencia, es honrado con nuestra obediencia, pero es un mismo Dios el que dio toda la ley. Dios no juzga la vida solamente por mandamientos que sí se cumplen, sino se juzgan por toda la ley. De nada me sirve hacer los 5 mandamientos que yo considero más importantes si yo rompo los otros 5 mandamientos que no creo que son tan importantes todos los días. No hay mandamiento más importante ni menos importante. Toda la ley de Dios es importante. Lo segundo que Jesús le dijo es, ve, vende todo lo que tienes. Jesús se fue directo a lo que era el pecado más profundo y más arraigado en el corazón de este joven. ¿Cuál era? Sus riquezas. El pecado que este joven tenía era la codicia, y su corazón estaba por lo mismo en las riquezas. Jesús le dijo de esta forma que él estaba rompiendo el 10º mandamiento de Dios, que dice, no codiciarás. Jesús le estaba diciendo a este joven, ve, renuncia a tu pecado, destruye tu ídolo que son las riquezas y sígueme. En tercer lugar, Jesús le dijo, da el fruto de esa venta a los pobres. Quiero repetirte algo que este joven afirmó delante de Dios, que todo lo sabe y que todo lo juzga. Él dijo en el versículo 19 que él amaba a su prójimo. Él dijo, yo he guardado esto desde mi juventud. Eso es lo que dice en el versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, afirmó este joven. Por lo mismo, si él amaba al prójimo, entonces él debía proveer para la necesidad de su prójimo, para todo aquel que carecía de ropa, de techo o alimento. Jesús le estaba diciendo que el amor al prójimo no solamente se manifiesta en no dañarlo, sino en hacerle bien. Por eso Jesús dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en este caso, en los mandamientos que tienen que ver con los hombres, esa ley se cumple con el amor al prójimo. Jesús, en cuarto lugar, lo animó a que pusiera sus ojos en las cosas del cielo. Él le dijo a este joven, si tú vendes tus cosas y das a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Por lo mismo
Cristo le estaba diciendo que no solamente, Jesús le dijo a este joven, no estás en esta tierra para edificar tu propio reino, estás en esta tierra para edificar el reino de Dios. Y Cristo nos está diciendo a nosotros que no estamos en esta tierra para hacer nuestras propias riquezas, sino para trabajar las riquezas de Dios. En quinto lugar y por último, Jesús le dijo, ven y sígueme. Y añado lo que dice Mateo 10:21, sígueme tomando tu cruz. Esto último que Jesús le dijo es determinante para la vida de un creyente para saber dos cosas. Un creyente necesita procesar este pasaje para entender dos cosas. Si un creyente es verdadero, en primer lugar, y para saber dónde pasará un creyente en la eternidad. Obedecer la ley de Dios, y en esto se prueban cuáles son los verdaderos creyentes y cuáles son los falsos creyentes. Obedecer la ley de Dios tiene una sola aplicación: amor. Si yo obedezco la ley de Dios es porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Por lo mismo, mi obediencia a esa ley perfecta se va a ver reflejada en acto de amor hacia ellos. Ninguna persona sobre la faz de la tierra puede seguir a Jesús porque empatiza con su ideología, porque dicen yo me identifico con Jesús, o porque piensan que las enseñanzas de la Biblia son bonitas o interesantes. Una persona solo puede seguir a Jesús porque ama a Dios. No existe otra motivación más grande. En la práctica, seguir a Jesús te cuesta todo. Por eso solamente un interés o una empatía o una cierta atracción hacia la persona de Jesús es suficiente. Una persona solamente puede seguir a Jesús porque lo ama. Seguir a Jesús te cuesta todo. Debes de renunciar total y absolutamente a todo lo que hay en esta tierra. Jesús dijo en Mateo 10, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto lo dice en Mateo 10:39. Y lo que está diciendo aquí Jesús es literal. Si tú quieres hallar tu vida en esta tierra, la vas a perder en la eternidad. Pero si tú quieres hallar tu vida en la eternidad, entonces debes perder tu vida en esta tierra. Y aquí está hablando de sacrificio. La realización de mi vida no la tengo en esta tierra. No estás en esta tierra para cumplir tus sueños y tus aspiraciones, entiéndelo. Las palabras de Jesús son literales. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Una persona solo puede seguir a Cristo si lo ama. Por lo mismo, un verdadero creyente se manifiesta en el amor que practica, ya sea obedeciendo los mandamientos que tienen que ver con Dios o obedeciendo la ley que tiene que ver con su prójimo. Porque solamente el amor puede impulsar a una persona a tomar una decisión tan salvaje y apasionada como seguir a Cristo. Aunque esto le cueste su comodidad, sus aspiraciones, sus deseos y que finalmente le cueste su vida. Jesús le dijo esto al joven porque este joven en el fondo no amaba a Dios. Y por lo mismo no podía guardar sus mandamientos. Podía guardar solamente una parte. Pero la parte que más deseaba su corazón, ahí sí ya no. Su amor estaba con las cosas del mundo. Su amor no estaba con Dios. Por lo mismo, Jesús nos está diciendo que este no era un verdadero creyente. Ante sus propios ojos, este joven era un creyente ejemplar. E incluso este joven, a sus propios ojos, él era su propio Dios. Él era el que se juzgaba a sí mismo y se juzgaba como una persona buena. Él creía y se persuadía de que era un hacedor de la palabra de Dios. Y él mismo se daba entrada al reino de los cielos. Este joven no venía ante Jesús
porque deseaba saber el camino de la vida eterna. Este joven vino ante Jesús porque pensaba que él ya merecía la vida eterna y lo único que quería era reconocimiento público. Una persona que ya conquistó, que ya ganó cierto grado, cierto mérito, lo único que desea es que lo reconozcan públicamente. Este joven, en su corazón y bajo su juicio, ya era digno de la vida eterna. Lo único que quería era reconocimiento público, como si recibiera una medalla o un premio. Por eso te dije desde un inicio que este joven en apariencia era genuino y hasta parecía que era humilde, porque él no sabía ni lo que estaba preguntando, ni a quién le estaba hablando. Ahora, como te dije antes, el versículo 21 es determinante para saber dos cosas. Saber quién es un verdadero creyente, eso es lo que acabamos de ver, pero también para saber dónde ese creyente pasará su eternidad. La segunda cuestión respecto a dónde pasarás tu eternidad, Jesús la responde en la siguiente frase. Jesús dijo: ven y sígueme, y repito lo que dice Marcos 10:21, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿por qué tuvo que decirlo de esta forma? ¿Por qué tuvo que poner como ejemplo de obediencia la cruz? En primer lugar, Jesús habló de la cruz como obediencia porque nadie que tome la cruz en su espalda pensaba que iba a salir vivo de una crucifixión. Todas las personas que tomaban una cruz en su espalda es porque ya sabían que iban a morir y que iban a morir por esa cruz. Y en segundo lugar, porque su acto de obediencia es lo que ganó para ti y para mí un lugar en la eternidad con Dios. Entonces, por una parte, está hablando de la obediencia, porque de la obediencia como sinónimo de cruz, porque todo aquel que sigue a Cristo lo hace hasta la muerte, de la misma forma que una persona que carga la cruz hasta la crucifixión. Y también porque en la cruz, en ese acto de obediencia, de sacrificio, nosotros vemos todo el amor de Dios manifestado y toda la ira de Dios manifestada. Y esto es lo que lo voy a explicar un poco más adelante. Pero en esto tengo que ser muy claro. Quiero ser claro y que no se malentienda. Voy a explicar muy bien lo que voy a decir. Tú no eres una buena persona. Tú no puedes hacer nada para ganar tu salvación. No hay nada bueno en ti que pueda agradar a Dios. Tú naturalmente despiertas ira en Dios. Hay una frase que la gente dice en el mundo, que dicen: Dios no está enojado con el pecador. Dios está enojado con el pecado. Dios no tiene ningún problema con el pecador. Tiene problema con el pecado. Pero déjame decirte que eso es una mentira. Salmos dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Todos los días un pecador produce ira en el corazón de Dios. Tú y yo naturalmente no podemos agradar a Dios. Naturalmente somos vasijas sobre las que Dios debe derramar su ira. Isaías 64, versículos 6 y 7 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Quiero decirte que antes de Cristo, y naturalmente esto es lo que nosotros provocamos a los ojos de Dios. De la misma forma en que si una persona te pasa un trapo con el que limpió un baño sucio, así es como Dios ve tus obras. Dice: como un trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras son suciedad delante de los ojos de Dios. Y esto que te estoy diciendo te lo digo en amor, porque toda aquella falsa esperanza de salvación que haya en ti debe de ser destruida.
con la finalidad de que la verdadera esperanza de vida eterna sea construida en ti. Si tú hasta ahora piensas que tus obras te pueden salvar, estás en una mentira, estás engañado. Así como este joven rico, Jesús vino para destruir toda aquella falsa obra. Jesús vino para destruir toda la falsa fe y todas las falsas creencias que están fuera de Cristo. Dios desea que el hombre deposite su esperanza en un verdadero objeto de fe. Y es que fue su supremo acto de justicia en la cruz lo que pagó tus crímenes, tus deudas y tus atrocidades con Dios. Porque Cristo murió por tus pecados solo y solamente por eso, por esa causa, porque Jesús pagó en la cruz, solamente por eso Dios puede perdonar tus pecados. No hay otra razón detrás de su perdón y de su misericordia. Y claro está, Jesús pagó por tu perdón porque Dios te amaba, porque Dios amaba al hombre, Dios ama a su creación. Pero Dios no pasa por alto la maldad. Por eso Dios tuvo que descargar toda su ira en su propio Hijo para que tú y yo seamos salvos de la ira de Dios. Por eso Jesús habló de la obediencia en este versículo a este joven rico, habló como un acto de sacrificio en la cruz. Primeramente, porque eso fue lo que hizo Jesús para pagar tu deuda con Dios. Y en segundo lugar, es porque eso es lo que Él espera que tú hagas por amor a Él. Dios desea que des toda tu vida en sacrificio a Dios. Así se demuestra así se demuestra el amor de Dios y así se demuestra el amor hacia Dios. En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros y se demuestra en que nosotros debemos poner nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El amor es sacrificio. El amor tiene un costo. Si tú quieres demostrar tu amor a Dios, tu amor al prójimo, va a haber un sacrificio. Lo triste de este pasaje es que como este joven rico, muchos que fueron alumbrados con la verdad del Evangelio, le dieron la espalda a su salvación y le dieron la espalda a su eternidad. Porque dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si este joven genuinamente buscaba su salvación, al escuchar las palabras de Jesús, este joven debió haber manifestado felicidad. Debió haber dicho, sí, eso es lo que yo quería saber, ahora lo voy a hacer porque yo deseo la vida eterna. Pero este joven dice que se fue triste. No fue el caso, como lo vimos en su debido momento, como Zaqueo. Que cuando Jesús le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo baja, desciende y recibe a Cristo con todo lo que implicaba y lo hizo gozoso. No fue el caso, porque este hombre no deseaba la salvación como sí la deseaba Zaqueo. Jesús le acababa de decir a este hombre principal, a este hombre religioso, a este hombre rico, los pasos que él debía de seguir para que su alma viviera eternamente. Le acababa de dar la fórmula para la vida eterna. Y eso es lo que la gente busca hoy en día. La gente busca dietas, la gente busca ejercicios, la gente busca dinámicas para asegurarse la vida eterna. Y te dice, esta es la dieta con la que nunca vas a tener enfermedades. Esta es la rutina con la cual llegarás a los 100 años sin enfermedades. Y la gente desea esa fórmula y Jesús le estaba dando la fórmula de la vida eterna, pero este joven le dio la espalda a Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Este joven, más allá de ver su salvación y más allá de ver la eternidad, vio su vida en la tierra. Dijo, no, tengo mucho, no lo puedo vender. Él no quiso sacrificar ningún bien en esta tierra para ser salvo. Sus riquezas a sus ojos costaban más que su alma. Ahora, este pasaje no solamente aplica para los ricos, porque hasta aquí puedes decir, bueno, pues yo no tengo ni un peso en que caerme muerto, este pasaje no aplica para mí. Este pasaje aplica para todo aquello que nosotros consideremos como una riqueza o como algo que tenga un alto valor en nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo del 20 al 21 dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Aquí Jesús está hablando del corazón, de lo que es valioso para el corazón. No está hablando de oro, ni está hablando de números en una cuenta bancaria, no está hablando de propiedades. Está hablando de lo que el corazón del hombre puede estimar como un tesoro. Todo aquello en lo que el corazón de una persona descanse, puede ser su trabajo, pueden ser sus pasatiempos, pueden ser sus aspiraciones, pueden ser sus deseos de adquisición, pueden ser su esperanza de una relación o de una familia, puede ser su esposo o su esposa. Todo aquello en lo que descanse el corazón de un hombre es una riqueza. Todo aquello que tú consideres valioso en esta tierra es un tesoro y es una riqueza. Y puede ser que delante de ti Jesús te esté diciendo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, toma tu cruz, sígueme. Y tú lo que estás diciendo digas, no, es que tengo mucho en esta tierra, aún quiero hacer demasiadas cosas, aún quiero estudiar esta carrera, aún quiero comprar esto o aquello. Y con eso le estás dando la espalda a Jesús y le estás dando la espalda a tu salvación. Hay miles de creyentes que le dan la espalda a su eternidad porque no están dispuestos a renunciar ni a su pecado ni a sus aspiraciones en esta tierra. No desean seguir Jesús hasta la muerte. Esto es real. La gente le da la espalda a todo lo que es el Evangelio para continuar viviendo como este joven rico, de acuerdo a su propia idea de bondad, de acuerdo con su propia idea de Dios y de acuerdo a su propia idea de salvación. Y si lo hacen así, y lo hacen de esta forma porque la verdad que Dios expone en su palabra respecto a la vida eterna implica un costo y un sacrificio que ellos no quieren tomar. Desean la salvación, pero no desean lo que cuesta. Y justo por esos casos, Cristo describió la siguiente escena. Esto se va a cumplir y se va a cumplir con todos aquellos que entren en la misma categoría del joven rico. Dice Mateo del 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas que se describen aquí en Mateo 7, de las que está hablando a Jesús, son iguales al joven rico en un sentido. Creen que deben de convencer a Dios por medio de sus obras para ganar su salvación. Al igual que el joven rico, estas personas están diciendo esto. Todas las obras de Dios ya las hice.
¿Qué más necesito? Estas personas de Mateo 7 estaban diciendo, Jesús, acuérdate que yo hice todas estas obras. No necesito nada más para entrar a la vida eterna. Pero aquellos que le dieron la espalda a su salvación, a su eternidad, Cristo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es algo grave, porque justamente Jesús está diciendo, los que hacen mi voluntad, estos son los que verdaderamente me dicen Señor. Y Jesús le dijo su voluntad a este joven rico, y este joven rico se dio la espalda y se fue triste porque tenía mucho en esta tierra que no quería sacrificar. Entonces aquí te quiero hacer un resumen. Estas son las 3 preguntas que le hizo el joven rico y que un cristiano necesita responder de mano de la palabra de Dios. En primer lugar, la primera pregunta fue, ¿qué bien debes hacer para obtener la vida eterna? Y la respuesta es, no puedes hacer ninguna obra, porque a los ojos de Dios nadie es bueno, como leímos en Romanos 3:23 y como se dice en Romanos 6:23. Todos merecemos el castigo justo de Dios. Antes de pensar si puedes hacer algo bueno, como Jesús hizo que este joven recapacitara, debes de meditar si tú eres bueno ante los ojos de Dios. Y la respuesta es no lo somos. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos que debes de cumplir? Porque este joven le dijo, bueno, ¿cuáles son los mandamientos que quieres que cumplan? Dios mandó a los hombres a que guardaran toda su ley, no solamente fragmentos de ella. La palabra de Dios nos demuestra que ningún hombre por sí mismo, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, puede cumplir la ley de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que no podemos cumplirla, que todos naturalmente rompemos la palabra de Dios. Y eso es algo que Romanos 8 dice, que el hombre natural, que los designios de la carne no pueden y tampoco quieren someterse a los designios de Dios. Sin embargo, aunque esa es la naturaleza, Dios espera que tú y que yo guardemos su ley. Y no solamente la ley de la tinta, la ley que está escrita, la ley que te dice no hagas esto, sino la perfecta ley de Dios que se cumple por amor. Jesús dijo, la ley se cumple en amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo. Ahora, en tercer lugar, es, ¿qué más debo de hacer? Eso fue lo que le dijo el joven a Jesús. ¿Qué más debo de hacer? Tú y yo no podíamos hacer nada. Como ya te lo dije y como ya te lo expliqué a través de la palabra. Por lo mismo, Cristo tuvo que vivir una vida de obediencia perfecta que Dios demandaba de ti y de mí. Y Él pagó la deuda que Dios demandaba por tus pecados y por los míos. Por lo mismo, lo que Dios pide de ti es que creamos en ese Cristo. Él debe ser la única base de tu esperanza y tiene que ser la única garantía de tu salvación. Jesús tiene que ser el único modelo de obediencia que debes de tener en esta tierra. No es ni siquiera tu predicador, no es ni siquiera el hermano en el que más confías. Es el modelo perfecto de obediencia de Cristo. Ahora, y lo repito, no quiero que esto se malinterprete, porque podemos caer en el terrible error de decir, bueno, como no hay nadie bueno, ni siquiera uno, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. No, yo jamás dije eso, ni la palabra de Dios lo insinúa. Todo lo que acabamos de leer en la palabra de Dios es para que te despojes de tu orgullo personal, de la forma en la que tú piensas, de la forma en la que puedes llegar a considerarte. No existe tal cosa como una persona que se gane el cielo. Eso no existe. Debe de quedarte claro
si es que tus obras son la base de tu fe y tu seguridad de salvación. Si lo que tú haces, si lo que tú actúas todos los días es tu garantía de salvación, entonces déjame decirte que vas en un camino directo al infierno. Porque al igual que este joven, sus obras no eran suficientes. Ninguna persona es salva por sus propias obras, ni por sus propias creencias sobre Dios o sobre el cielo. La obra que Dios demanda de ti es fe. Y ni siquiera es una obra, es un acto de la voluntad. Yo decido tener fe. Cuando Jesús le dice a este joven rico en el Evangelio de Marcos, ven y sígueme tomando tu cruz, lo primero que él pedía de este muchacho era su fe. Porque es imposible que tú sigas a alguien si no confías en él. Es improbable que tú obedezcas a alguien si no lo conoces. Y es completamente impensable que tú des un paso hacia el vacío si no crees que te dice la verdad. La obra que Dios y Cristo demandan de todos los hombres es esta. Dice Juan, capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra que Dios demanda primeramente de tu vida es que creas que en la cruz, que en Cristo, toda la ira de Dios fue vaciada y todo el amor. Toda la ira porque Dios detesta el pecado y todo el amor porque Él respira y exuda amor por su creación. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Incluso Abraham, que fue el primer hombre que siguió a Dios, debió creer primero que era Dios mismo quien hablaba, para luego obedecerle y dejar la tierra de su parentela. Este joven debió creer que Jesús era el Hijo de Dios primeramente para vender sus posesiones y para seguirle. Y tú y yo debemos de creer que Jesús mismo es Dios en persona quien te dice esto para que obedezcas sus palabras. De tu fe se desprenden las obras. Las obras son una consecuencia natural de la fe. Por eso la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe a través de las obras. Muéstrame las evidencias de tu fe. Efesios 2, versículo 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, todo surge primeramente de este acto de fe, de creer que es Dios mismo quien te lo dice, y entonces yo obedezco. Es esta obra que se está mencionando en Juan 6:29, la que te dice, cree en aquel que Dios ha enviado. Y producto de esa fe, como dice Efesios 2, versículo 10, dice que las obras ya están hechas de antemano. Dios ya pensó en ellas. Tú no tienes que pensar en ellas. Dios ya las hizo y Dios es el que te las va a dar. Pero lo que está demandando de ti es fe. La fe es la base y es el corazón de tu salvación. Cuando Jesús vio que este joven le dio la espalda, entonces él se vuelve a sus discípulos y le dice lo siguiente que dice en el versículo 23. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí quiero explicarte algo. En el tiempo de Jesús, las entradas de los edificios eran puertas principales que tenían un tamaño enorme, eran muy grandes. Y estas grandes hojas, que podían ser de madera o de acero, pues rara vez se abrían.
En su lugar había unas pequeñas portezuelas abajo que usaban los vigilantes para ver quién era el que estaba afuera y para dejar pasar y salir a aquellos que estaban dentro o fuera del edificio. Entonces, cuando Jesús emplea la imagen de un alfiler y de una aguja, se está refiriendo a estas estructuras y a sus pequeñas puertas. Cuando Jesús dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, Jesús se está refiriendo a este suceso de que los viajeros que usaban camellos debían desmontar todo el equipaje, todos los paquetes, todas las cargas de un camello para que estas enormes bestias pudieran entrar por puertas tan estrechas. Esto era algo muy bien sabido en el tiempo de Jesús. Y la idea que Jesús quiere transmitir a sus discípulos es que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja, por esta puerta muy estrecha, porque para que ese camello entre es necesario que una persona sea despojada de todo lo que tiene. Para que alguien pueda entrar por la puerta estrecha y por el camino estrecho que es el reino de Dios, debe de ser despojado de todas sus posesiones y de todo aquello que considere que es valioso. De la misma forma que un viajero desnudaba a su camello para entrar por la puerta, de esa misma forma Dios debe desnudar a todo aquel que le sigue para que no cargue nada de esta tierra. Y es mejor que tú lo entiendas desde ahorita, antes de que llegue el día en el que Jesús va a separar a las ovejas de las cabras, al trigo de la cizaña y a los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Dios tiene que desnudarte de todo aquello que no es su palabra en favor de que entres en el reino de Dios. Entonces, cuando algo que tú deseas en esta tierra no se logra, no te frustres. Velo como algo bueno. Dios te está despojando de todo aquello que no es su palabra por amor a tu eternidad, por amor a tu vida eterna. Si tú eres un hijo de Dios, es necesario que tú sepas que tu Padre Celestial te va a despojar de todo aquello que estorbe tu entrada por la puerta en camino estrecho. Y no importa si eso algo que te va a quitar son aspiraciones, son ideas, es un estilo de vida, son sueños que tú tienes respecto a esta tierra, no importa. Si tú deseas una eternidad con Cristo, debes de soltar esa relación que ya te dijo que Dios no es. Si tú deseas una eternidad con Cristo, debes de dejar ir ese deseo de poner ese negocio que te aparta los domingos para servir a Dios o que te aparta de convivir con su iglesia. Si deseas entrar en el reino de Dios, es necesario que abandones esas amistades que no tienen como fundamento a Cristo. Si deseas tener una eternidad con Cristo, debes renunciar a ese gusto personal que no se alinea con las Escrituras. Debes de dejar esa identidad que te asocia con el mundo, pero que no te asocia con Cristo. Por amor a Cristo, debes de ser despojado. Y por amor a tu eternidad tienes que tener por basura todo aquello que tú pienses que es una riqueza, pero que no es Cristo ni su Evangelio. Y ahora, quiero hacerte un planteamiento, porque a veces no logramos dimensionarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si a ti te dijeron que en el cielo van a estar todos tus mejores amigos? ¿Qué pasaría si te dijeran que en el cielo van a estar tus pasatiempos? Van a estar todas las cosas, todo el alimento que te gustaba, los postres, van a estar todas las cosas que tú disfrutabas en esta tierra, pero ¿qué pasaría si te dijeran que en el cielo no va a estar Cristo? ¿Qué pasaría?
Si tu respuesta es, ay, pues no estoy tan seguro de que quisiera estar ahí, no estás listo, necesitas ser despojado. Hay muchas cosas que te están estorbando para entrar por la puerta estrecha. Si la respuesta es sí, pues eres bendecido porque vas por buen camino. Todos esos quebrantos, frustraciones, todas esas cosas que no has entendido, dan como resultado en lo que dice el salmista, lo que dice Asaf en su salmo. Para mí, no hay bien fuera de Dios. Y no hay nada que yo desee en esta tierra sino a Dios solamente. Solamente cuando disponemos nuestro corazón y vida a ser despojado de sus riquezas y de todo aquello que consideremos un tesoro, podemos ver la enorme ganancia que es Cristo. Porque junto a Él, su reino y sus bendiciones nos son entregadas de las manos de Dios. Solamente cuando vivimos ese proceso de limpieza y de depuración profunda de nuestra vida, podemos afirmar lo siguiente. Escribe el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y tal vez suene muy difícil esto que te estoy diciendo. Tal vez comiences a ver todas las cosas a las que aspiras en esta tierra, comienzas a ver tu pecado, comienzas a ver las aspiraciones, comienzas a ver el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, y te sientas tentado a darle la espalda a Cristo, tal como lo hizo el joven rico del mensaje de hoy. Pero estoy aquí para decirte que eso es posible, sí es posible hacer eso. Porque desde el inicio de la creación, el testimonio más grande de Dios es hacer las cosas imposibles. Sara fue una mujer estéril que dio a luz. Moisés conoció a Dios en una zarza que se quemaba y no se consumía. Dios hizo caer muros de una ciudad por el grito de su pueblo. Dios hizo que un esclavo como José se convirtiera en gobernante de Egipto. Dios hizo que 3 jóvenes en un horno en llamas no se quemaran, ni siquiera quedaran con olor a humo en su ropa. Dios hizo que de una virgen naciera un hombre perfecto que tendría por nombre Jesús. Desde siempre, la marca distintiva de Dios es: yo hago lo imposible. Por eso quiero cerrar el mensaje de hoy con lo que Jesús dijo en el versículo 25 y en el versículo 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si tú crees hasta el día de hoy que es imposible que te deshagas del pecado que te ha estado asediando durante años, que es imposible que abandones esa relación, que es imposible que cambies de trabajo, que es imposible que renuncies a aquello que te está estorbando para entrar por la puerta estrecha, yo te estoy aquí para repetirte lo que Jesús dijo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Que Dios les bendiga, hermanos.